Rosales Hernández ya está con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí lo escuchamos. Adelante, Doc. Doc, ya continúo con la siguiente parte de la exposición. Pues sí, te estoy diciendo que a la hora que gustes, pero creo que no me escuchas. Disculpa, es que se trabó un poquito mi computadora. Bueno, como vamos a continuar con la exposición, el día de ayer pues ya habíamos entrado a la parte de lo que es el tratamiento. Había hablado sobre lo que es el tratamiento conservador, ya habíamos hablado de las medidas elásticas, la elevación de las extremidades, y pues ahora vamos a entrar un poco a lo que es el tratamiento ya con técnicas un poco más invasivas. Para este caso tenemos lo que es la ablación térmica. Este es un tratamiento mínimamente invasivo, muy utilizado para personas que desean corregir lo que es la estética de sus piernas, aunque también es aplicable para pacientes que pues, ya tienen una sintomatología propia de las venas varicosas. Esta técnica va a ser realizada por un radiólogo intervencionista. Va a utilizar lo que es el ultrasonido. Este va a ser útil como guía, además de que es para identificar la estructura a intervenir, en este caso pues serían las venas. Para esta técnica se utilizan diferentes formas de energía, como son las ondas de radiofrecuencia o la energía láser. Idealmente lo que se hace es que se coloca un catéter endovenoso en la vena a tratar, y para estos casos, en el caso de las ondas de radiofrecuencia, se utiliza un electrodo, y para el caso de energía láser se utiliza una fibra láser. Con la guía del catéter se coloca, por ejemplo, en el primer caso, el electrodo cubriendo todo el recorrido de lo que es la vena a intervenir, debido a que la manera en que se aplican esas formas de energía es conforme se va retirando el electrodo. Eso lo que hace es que cauteriza la vena, la cierra, y la sangre que tendría que pasar por ahí se redirige hacia otras venas funcionales. Las principales complicaciones de la ablación térmica, pues puede haber una lesión nerviosa de los nervios circundantes, pero generalmente no tiene gran importancia debido a que mejora en poco tiempo. La siguiente, por favor. Continuamos con lo que es la escleroterapia. De igual manera se utiliza lo que es el ultrasonido como guía. Igual es una técnica mínimamente invasiva. Esto pues básicamente se fundamenta en lo que es la inyección directa de un agente esclerosante sobre la vena a intervenir. Para esta técnica no se requiere una preparación previa, y como indicación tras haber realizado la escleroterapia, se recomienda al paciente que no se exponga de forma directa a la luz solar. La siguiente, por favor. Para lo que es la escleroterapia, pues vamos a tener diferentes agentes esclerosantes, como son el tetradecisulfato de sodio, el polidocanol, y también tenemos agentes osmóticos, como es la solución salina hipertónica. En general, los agentes esclerosantes pues tienen eficacia parecida, pero pues el más utilizado por lo que vi es el polidocanol. Estos agentes se inyectan en lo que es la luz de la vena. Esto puede ser en su forma líquida o en combinación con aire, lo cual va a generar un tipo de espuma que va a ocupar lo que normalmente ocuparían la sangre, y esto va a reaccionar con lo que es la pared de la vena, generando un proceso de sellado y cicatrización. Esta técnica es bastante útil en venas pequeñas y medianas, además de en varices recurrentes. Como complicación principal, pues tenemos que pueda haber hiperpigmentación de la piel, pero esta igual mejora alrededor del primer año de post-tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, la escleroterapia va a tener diferentes contraindicaciones. Una de ellas es el embarazo, también en pacientes que estén bajo tratamiento con anticoagulantes, en tromboflebitis superficial,
y también que tengan antecedentes de asma o alergias graves. La siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento pues, se va a reservar para diferentes escenarios, como puede ser en pacientes que tengan síntomas refractarios al tratamiento convencional, pacientes con tromboflebitis superficial, presencia de hemorragias de las varices y las úlceras. Recordemos que pues, las úlceras son la principal complicación de lo que son las venas varicosas. La siguiente, por favor. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico, pues básicamente va a ser la fleboextracción, para este caso de la vena safena mayor y de la vena safena menor, que como recordamos, pues son las venas más afectadas por la enfermedad varicosa. En este caso se realizan 2 incisiones para la safena mayor, una a nivel inguinal, que si recordamos la anatomía, pues la safena mayor viaja desde lo que es la región dorsal del pie hasta a nivel de lo que es el malleolo medial hasta la región inguinal, donde se une a la femoral común. Entonces, la primera incisión se realiza a este nivel y se hace una ligadura en el ángulo en la unión a la femoral común. Se pueden utilizar también algunos extractores, que por lo que encontré, uno de los extractores que se utiliza es el extractor de Cotman, pero en general la extracción se produce a través de la segunda incisión, que esta se puede realizar a nivel de lo que es la pantorrilla. También se puede realizar a nivel de lo que es el tobillo, pero por lo que encontré ya se utiliza más a nivel de lo que es la pantorrilla. Para este caso, igual se tienen que ligar sus diferentes colaterales y sus venas perforantes. En el caso de la safena menor, se realiza pues, prácticamente el mismo procedimiento, pero los puntos de incisión son diferentes. Si recordamos la anatomía, el trayecto de la safena menor es de la parte igual dorsal del pie, por el malleolo lateral, a la parte posterior de la rodilla. Entonces, la primera incisión se realiza a este nivel y la ligadura se realiza a nivel de lo que es la unión safeno-copitlia. La segunda incisión se realiza igual en la pantorrilla y pues se repite prácticamente el mismo procedimiento. Es importante que antes de que se realice como tal la fleboextracción, al paciente se le coloque un vendaje compresivo, el cual pues va a favorecer para reducir la probabilidad de hiperpigmentación, además de que va a reducir el edema postoperatorio y en general va a favorecer a que no haya lugar para las complicaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, pues vamos con lo que es el pronóstico. En general, las varices tienen un muy buen pronóstico. La corrección quirúrgica, o sea, desde las técnicas como son la ablación térmica y la escleroterapia, pues dejan bastante buenos resultados y en general, si pues eso no funciona, la corrección quirúrgica deja igual muy buenos resultados y tenemos una tasa de éxito con buen tratamiento de 5 años del 85 al 90%. Cuando hablamos de esta tasa de éxito, pues nos referimos a que el paciente deje de sentir dolor, además de que no aparezcan varices recurrentes. Y bueno, eso sería todo. En la siguiente diapositiva, pues ya solo están lo que son mis referencias. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a varices de miembros pélvicos? ¿Sí me escucharon? Sí, Doc. Bueno, en mi caso no tengo dudas. ¿Alguien más? Tampoco. Ok, vamos a seguir con úlcera varicosa, por favor. Sí, claro que sí, Doc. Ahorita proyecto la pantalla. Bueno, ¿me van a apoyar proyectando? ¿Sí se me escucha bien? Sánchez Morales Oscar. Moranchel, doctor. Moranchel, perdón. Sí, se te escucha bien. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, buenas tardes. El tema del día de hoy que me corresponde sería úlcera varicosa de miembros pélvicos. La siguiente, por favor. Bueno, para este tema no incluí la anatomía debido a que la vimos en el tema anterior y las consideraciones anatómicas serían las mismas, ¿no? Debido a que esta afección también se da a nivel del sistema venoso superficial, el profundo y perforante de los miembros pélvicos. Ahora sí, pasando a la sinonimia, la siguiente, por favor. La úlcera varicosa de miembros pélvicos también la vamos a conocer como úlcera flebostática, úlcera venosa o úlcera de éstasis. La siguiente, por favor. Pasamos con la definición, la siguiente. En primera instancia, una úlcera se va a definir como una lesión con pérdida de sustancia de los tejidos. Y ahora bien, una úlcera venosa es la expresión más grave de la enfermedad venosa crónica debido a una continua hipertensión venosa. En cuanto a la úlcera crónica, es la pérdida de continuidad de la piel por más de 6 semanas sin que exista cicatrización. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, la siguiente. Del 1 al 2% de la población en general tiene algún tipo de úlcera de los miembros pélvicos. Y en cuanto a las úlceras venosas, estas van a corresponder al 70% de todas las úlceras vasculares. Ahora bien, el 22% de los pacientes tienen su primera úlcera antes de los 40 años de edad. Sin embargo, el pico de incidencia se va a presentar entre los 60 y los 80 años. Cabe destacar que son más frecuentes en sexo femenino, teniendo una relación de 1.5 en mujeres por cada hombre. La siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, la siguiente. La úlcera venosa se presenta principalmente como consecuencia de la hipertensión venosa ambulatoria, la cual se puede producir ya sea por una insuficiencia del sistema venoso superficial o la insuficiencia de las venas perforantes. Otra causa de la úlcera venosa, aunque menos frecuente, es la insuficiencia del sistema venoso profundo. La siguiente, por favor. Ahora bien, los factores que nos pueden predisponer a desarrollar una úlcera venosa incluyen, como vimos ya en la epidemiología, a la edad, siendo más frecuente entre los 60 y 80 años, así como el ser mujer. Además, también se incluyen a los antecedentes familiares de diabetes, la hiperlipidemia, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y los traumatismos. La siguiente, por favor. Pasando a su clasificación, para el estudio de esta patología vamos a utilizar dos clasificaciones, la SEAP y la del Whitmer. Ahorita las vamos a desglosar. En cuanto a la clasificación SEAP, corresponde propiamente al grado de la insuficiencia venosa que presenta el paciente, la cual, como ya vimos, corresponde a la etiología de la úlcera venosa. De este modo, tenemos que el acrónimo SEAP deriva de la clínica, etiología, anatomía y fisiopatología. Entonces, en el rubro de la clínica, la insuficiencia venosa se clasifica desde C0 hasta un C6, en donde el C0 es donde el paciente no presenta signos de la enfermedad venosa. En un C1 ya hay telangiectasias o venas reticulares. En un C2 se presentan varices tronculares. En un C3 ya encontramos edema. En un C4 se presentan cambios cutáneos y este se divide en C4A con pigmentación y eczema, y en C4B donde hay lipodermatoesclerosis y atrofia blanca. A partir del C5 los cambios cutáneos incluyen una úlcera cicatrizada, mientras que en un C6 tendrá dichos cambios cutáneos, pero con la úlcera activa. El rubro de etiología se subdivide en tres, vamos a dividirlo en tres, donde tenemos que el origen puede ser congénito, y esto lo vamos a abreviar con S, un origen primario, y esto se abrevia como EP, y un origen secundario, y se abrevia como ES. El rubro de anatomía nos va a indicar qué sistema venoso se encuentra afectado. Por ende, si la afección es a nivel del sistema venoso superficial, se va a abreviar como AS, mientras que si se afecta en el sistema venoso profundo, se presenta como AD. Y en caso de que sea a nivel del sistema perforante, se colocará como AP. Y por último, el rubro de fisiopatología nos va a indicar si existe un reflujo o una obstrucción. Por ende, en un PR, el paciente tendrá reflujo en los sistemas venosos, mientras que la obstrucción de dicho sistema se representa como PO, en caso de que sea mixto con reflujo y obstrucción. Se va a abreviar como PRO. En esta categoría podemos anexar la abreviatura PN cuando no hemos identificado la causa con exactitud. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos las imágenes en donde podemos apreciar ya la clasificación
CEAP, específicamente en el rubro de la clínica. Entonces, la imagen C1 ya podemos ver las telangiectasias. En C2 apreciamos las varices tronculares. En C3 ya podemos ver el edema. En la imagen C4 notamos los cambios de pigmentación y el eczema. En C5 vemos la úlcera cicatrizada y en la C6 ya la úlcera está, pues, ahora sí, en total activada, pues. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de Widmer, tenemos que la úlcera venosa se va a clasificar en 3 estadios según los signos que estén presentes. Así, una úlcera en estadio 1 va a presentarse con edema, congestión subfacial, flebectasia y varículas. En el estadio 2 hay una induración de la zona, una pigmentación ocre y eczema, mientras que en un estadio 3 se va a presentar ya la úlcera propiamente y la cicatriz de la misma. La siguiente, por favor. Y aquí apreciamos en esta imagen un estadio 1 en donde notamos el edema y las varículas principalmente. La siguiente, por favor. En la imagen de la izquierda podemos ver la pigmentación ocre y en la derecha notamos el eczema de éstasis, ambas con características del estadio 2. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos estas dos imágenes correspondientes al estadio 3. En la izquierda podemos ver la úlcera activa y en la derecha ya la úlcera se encuentra cicatrizada. La siguiente, por favor. Pasamos a la parte de fisiopatología. La siguiente. Con la finalidad de explicar la fisiopatología de la úlcera venosa, se han descrito 5 hipótesis, las cuales las voy a mencionar ahorita. Según Brose y Burnard, en 1982, habían explicado que la hipertensión venosa es transmitida desde las venas perforantes y comunicantes hacia el sistema venoso superficial, generando así la distensión del lecho capilar y agrandando los poros endoteliales. Con ello se permite la fuga del fibrinógeno y grandes moléculas, y se va a depositar fibrina en el espacio pericapilar, lo cual nos va a condicionar una barrera para el oxígeno y los nutrientes, lo que conlleva a la muerte celular y el origen de la úlcera. La siguiente, por favor. Coleridge, Smith y colaboradores en 1988 notaron que el aumento de la presión venosa disminuye la presión de perfusión capilar, lo que a su vez disminuye el flujo vascular condicionado a atrapamiento de leucocitos que liberan radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas, dañando los capilares, haciéndolos más permeables a moléculas de gran tamaño. Entre ellas encontramos fibrinógeno y plasma, que van a producir cojinetes de fibrina que, sumados al daño capilar, van a estar ocasionados por leucos y nos van a producir zonas isquémicas en las asas de capilares, propiciando la aparición de la úlcera. La siguiente, por favor. Claudi y colaboradores en 1991 habían descrito que la activación de los leucocitos libera radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas, y en conjunto con el aumento de la actividad de la elastasa se daña el endotelio y aumenta la permeabilidad del vaso, lo que nos va a generar un depósito de fibrina pericapilar, y asimismo los leucocitos liberan el factor de necrosis tumoral alfa. Esto nos va a disminuir la actividad fibrinolítica. En conjunto, la fibrina y los metabolitos tóxicos condicionan la cronicidad y la falta de cicatrización de las úlceras venosas. La siguiente, por favor. Falanga y colaboradores, en 1993 habían descrito que el daño endotelial y la distensión capilar condicionadas por hipertensión venosa conlleva extravasación de fibrinógeno, alfa-2 macroglobulinas y macromoléculas hacia la dermis. Esto condiciona la inhibición de los factores de crecimiento endógeno, así como el factor de crecimiento transformante beta, y a su vez va a fallar en el mantenimiento de la integridad tisular y la función cicatrizal. La siguiente, por favor. Peyton y colaboradores en 1998 encontraron agregados de monocitos y plaquetas circulantes en pacientes con úlceras venosas. La siguiente, por favor. Powell y colaboradores en el 99 demostraron la asociación entre el estadio de la enfermedad venosa y la cantidad de agregados de monocitos y plaquetas mencionados por Peyton, que eran capaces de dañar el endotelio venoso y válvulas con su posterior disfunción. Esto también indica que los leucocitos activados liberan el factor de necrosis tumoral alfa y las plaquetas liberan interleucina 1. Ambas con citocinas aumentan la agregación y activación leucocitaria, La siguiente, por favor. Ahora, en esta imagen se resume del lado izquierdo lo que corresponde al funcionamiento normal del sistema venoso del miembro público, y así podemos apreciar que la bomba
muscular funciona adecuadamente y además el ángulo del movimiento del tobillo es normal. En su contraparte, del lado derecho, podemos apreciar una hemodinámica normal de estos sistemas y vemos que el sistema venoso superficial presenta varices. Las venas perforantes son incompetentes y por ende presentan reflujo. Y además la bomba muscular falla y por todo ello, aunado a la mezcla de las hipótesis anteriores, se presenta el edema y produciendo que el ángulo de movilidad del tobillo se reduzca considerablemente. La siguiente, por favor. Pasamos a la parte de la histopatología, la siguiente. En general, a las úlceras venosas no se les hace biopsia, porque las complicaciones del procedimiento superan a la información que se puede obtener. Sin embargo, en los casos que se han realizado, se han reportado vasos dilatados en la dermis superficial y células endoteliales hinchadas, así como un infiltrado de leucocitos alrededor de los vasos como agregación plaquetaria, además de depósitos de fibrina y en ocasiones necrosis epidérmica. Ya en casos de úlceras venosas crónicas, la biopsia de sus bordes muestra hiperplasia pseudoepiteleomatosa, extravasación de eritrocitos, proliferación de vasos en la dermis superficial y reticular, así como un tejido celular subcutáneo. Además, encontramos fibrosis importante y hemosiderófagos en toda la dermis. Ahora bien, en la imagen de arriba podemos ver una biopsia de bordes y la base de la úlcera, donde vemos que hay fibrosis, proliferación de múltiples vasos y depósitos de hemosiderina, mientras que en la de abajo apreciamos la vena cuyas paredes tienen una hiperplasia muscular importante. La siguiente, por favor. Pasamos a la parte del diagnóstico. Este es un poquito largo. La siguiente. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que el paciente puede ser asintomático o puede presentar lo que se conoce como síntomas venosos, que incluyen el edema, la fatiga, calambres y prurito. Es importante recalcar y considerar los factores que exacerban o alivian dichos síntomas. Como otro dato, estas úlceras muy rara vez provocan dolor y en caso de que exista es escaso y mejora con el decúbito, principalmente cuando el paciente eleva las piernas o con la compresión. Para la anamnesis, debemos recoger datos sobre la patología de base del paciente y que podrían propiciar la aparición de la úlcera, como son la hipertensión, diabetes, enfermedad arteriosclerótica, enfermedad trombótica, así como los fármacos que toma y pueden afectar a la cicatrización o ser la misma causa de la úlcera, como la hidroxiurea, anticoagulantes, citostáticos, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, colchicina, entre muchos otros. Del mismo modo, debemos cuestionar sobre el tiempo de evolución de esta úlcera y los tratamientos previos y los episodios de la úlcera precedente. La siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física y centrándonos en la úlcera en sí, debemos constatar su localización, profundidad, estado del borde, ya sea su estado macerado, esclerosado, ampolloso, y si es sugestivo de carcinoma o no, de pioderma gangrenoso, y etcétera, ¿no? Así podemos seguir. La presencia de tejido no viable o necrosis, la cantidad y calidad de exudado y la presencia o no de tejido de granulación, y por último, pues, revisar bien su tamaño, ¿no? Ahora bien, en todo paciente con una úlcera debe realizarse el índice de presión tobillo-brazo mediante el uso del Doppler de mano, el cual consiste en obtener la presión sistólica de la arteria pedia o tibial posterior y dividirla entre la presión de la arteria radial. Si el resultado de esto es 1, se va a considerar normal. Si se encuentra entre un 0.6 y un 0.8, podemos realizar terapia compresiva si es una úlcera de origen venoso. Si es menor de 0.6, se considera que la úlcera es arterial y la compresión está contraindicada. La siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla les resumo las principales características de las úlceras venosas, cuya ubicación es supramaleolar, interna o externa, siendo raras en pies o muslos. La evolución es insidiosa y presenta dificultad para cicatrizar. Pueden ser uni o bilaterales y a su vez pueden ser únicas o múltiples. En caso de ser múltiples, pueden estar unidas. Y en cuanto a su forma, son redondas o pueden ser ovaladas. El tamaño es variable y suele haber cambios en la piel periulcerosa y además el fondo de la úlcera depende del estado y antigüedad de la misma. Hay que destacar que hay poco o nada de dolor y suelen ser recidivantes. De hecho, se han visto que 37% de pacientes en una úlcera venosa
va a tener recurrencia en los siguientes 3 años y el porcentaje sube al 48% a los 5 años. Ahora bien, en la piel periulcerosa puede presentarse dermatosis, pigmentación ocre, lipoesclerosis y cianosis e induración. La siguiente, por favor. Pasando a lo que es el diagnóstico como tal, tenemos que el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica y las úlceras venosas es el ultrasonido Doppler, que va a tener la ventaja de ser un método no invasivo y reproducible, aunque esto va a depender del operador. También nos ofrece información comparativa, morfológica y funcional de todo el sistema venoso. Ahora bien, en el sistema venoso profundo se considera que hay reflujo si la onda Doppler es mayor a 1 segundo. Y en el caso del sistema venoso superficial y perforante, se hace el diagnóstico si es mayor a 0.5 segundos. Aquí cabe destacar también que el 77% de pacientes con úlcera activa presentan un reflujo combinado de los sistemas venosos profundo y superficial. En la imagen inferior les muestro un ultrasonido Doppler donde se detectó la presencia de reflujo a nivel de la safena mayor supragenicular de la pierna izquierda. La siguiente, por favor. Por otro lado, también existen otros estudios que se pueden llegar a utilizar, también en raras ocasiones. La fotoplestimografía mide la cantidad de luz infrarroja que refleja la hemoglobina y con ello se determina el tiempo de llenado del plexo venoso subcutáneo. De ahí también pasamos a la plestimografía con oclusión venosa, que esto implica que se interrumpa el drenaje venoso con el uso de un brazalete colocado alrededor del muslo, y después se evalúa la circunferencia de la parte inferior de la pierna utilizando un medidor de presión, el cual nos va a dar una información acerca de la capacitancia y del drenaje venoso. La plestimografía aérea hace uso de un manguito con cámaras de aire que se coloca alrededor de la pierna y nos ayuda a medir los cambios de volumen. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Bueno, continúo. Todos estos tipos de plestimografía se utilizan en pacientes donde se sospecha que el daño viene por la disminución del rendimiento de la bomba muscular o la fracción de la eyección. Por otra parte, también la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética son estudios que no se mandan de rutina, y esto se reserva para casos de sospecha de trombo en las venas ilíacas. La siguiente, por favor. Pasamos al diagnóstico diferencial. La siguiente. La úlcera venosa debe diferenciarse principalmente de la úlcera arterial, debido a que son las más comunes y además en la arterial el tratamiento compresivo utilizado para la úlcera venosa está contraindicado. Entonces, a diferencia de la úlcera venosa, una úlcera arterial se localiza principalmente en los maleolos, en el dorso del pie y en los dedos. Además, esta va a ser isquémica, seca y con poco exudado, y además, como lo dije antes, son dolorosas. Otros diagnósticos diferenciales incluyen a la úlcera como presión que se presentan en las prominencias de los huesos y los pacientes suelen estar en cama, ¿no? Las úlceras por vasculitis son púrpuras y hay pústulas. El pioderma gangrenoso presenta flictenas y las úlceras de Martorell son malignas y tienen necrosis y son muy dolorosas. Y las úlceras por anemia falciforme son dolorosas y no están granuladas. Y ya pasamos como tal al tratamiento. La siguiente, por favor. Los objetivos del tratamiento son principalmente dos: cerrar la herida y evitar la recurrencia. Como primer medida tenemos el cambio de los hábitos del paciente y para ello se le va a pedir que eleve los miembros pélvicos estando en decúbito supino el mayor tiempo posible. Además, deberá evitar permanecer el paciente de pie o sentado por mucho tiempo. También debe evitar el calor debido a que provoca vasodilatación y va a empeorar el cuadro. Aunado a esto, también debe tener una dieta adecuada y realizar ejercicio físico, así como un aseo correcto para evitar la infección de la úlcera. El paciente debe hidratarse bien y revisar sus pies todos los días para descartar la aparición de más úlceras. Esto se le va a recomendar además que deje de fumar en caso de que llegue a fumar el paciente y que no use prendas ajustadas en las piernas debido a que, como lo vamos a ver ahorita a continuación, se requiere que la compresión sea específica para tener un resultado óptimo. La siguiente, por favor. Ahora sí, pasando a la terapia de compresión del miembro pélvico, tenemos que este es el estándar de oro para el tratamiento de las úlceras venosas, ya que nos va a proporcionar una presión controlada que mejora la hemodinámica de los sistemas venosos.
ayudando a mejorar el bombeo y el flujo de la sangre a través de las venas. Además, nos va a ayudar a reducir el edema por sí sola y la terapia compresiva logra el 60% de las úlceras venosas en un periodo de 24 semanas. La siguiente, por favor. Para esta terapia se van a utilizar las medias de compresión de grado médico, las cuales no solo se van a utilizar como tratamiento, sino también como medida preventiva en personas con múltiples factores de riesgo. Tienen la ventaja de que favorecen que el paciente se adhiera al tratamiento y además su compresión es decreciente de distal a proximal, siendo el 100% en el tobillo, del 70-80% en la pantorrilla y del 50% en la rodilla, como vemos en la imagen. Sin embargo, es importante tomar en consideración los niveles de compresión, ya que no todos son adecuados para tratar las úlceras venosas. La siguiente, por favor. Esto es lo que les decía. En esta tabla les muestro el nivel de compresión estandarizado, según la norma alemana RAL-GZ, en la cual la abreviatura CCL hace referencia al nivel de compresión que tiene la media en milímetros de mercurio. Para seleccionar qué nivel de compresión necesitamos para cada persona, tenemos que valorar la patología a tratar, sus antecedentes, su estado físico, psicológico y funcional y su economía. Y por tanto, la elección de la media debe ser siempre personalizada, nunca va a ser la misma. En los casos de pacientes con úlceras venosas, se utilizan medias de categoría CCL3 y CCL4. En la tabla de abajo, les muestro un comparativo de los niveles de compresión estandarizados de otros países, aunque utilizando las categorías CCL de 1 a 4, como podrán observar, hay un poco de diferencia, aunque se menciona que la más utilizada es la alemana, la que ya les puse acá arribita. La siguiente, por favor. Ahora bien, el vendaje es la aplicación de vendas de compresión con o sin la colocación del prevendaje, almohadillado y elementos de protección que se aplican en la pierna para lograr una presión determinada. Hay que destacar que la calidad del vendaje de compresión va a estar delimitada por 4 aspectos que se pueden describir utilizando el algoritmo Place. En la primera instancia, la P, nos vamos a referir a la presión objetivo y se mide en milímetros de mercurio. Esta va a ser la presión necesaria que ejerce el vendaje para contrarrestar el aumento de la presión hidrostática que existe dentro de las venas. Recordemos que la presión depende de 4 aspectos. La tensión con la que se aplica la venda y por ende vamos a tener más tensión y habrá más presión. El número de capas, así cuantas más capas, más presión. La anchura de la venda, por lo que cuanta menos anchura, más presión. Y el diámetro de la extremidad, en donde menos diámetro vamos a encontrar más presión. En la tabla les muestro el nivel de presión que debemos ejercer en el vendaje dependiendo de la clasificación SEAP que vimos antes, y como recordarán, las úlceras venosas entran en el nivel C5 y C6, por lo que se recomienda una presión de 32 a 40 milímetros de mercurio. También es importante considerar que si existe un reflujo venoso comprobado mediante el ultrasonido Doppler, la presión también se basará en la clasificación SEAP que se muestra arriba. Sin embargo, en caso de que sean por obstrucción debido a trombosis venosa profunda, se pueden usar esa misma presión o incluso aumentarla dependiendo de las necesidades del paciente. Ahora bien, la LA hace referencia a layers o capas, considerando que cada vuelta que se realiza con una venda es una capa. Además, por definición, todos los vendajes son multicapa debido a que siempre existe un cierto grado de sobreposición entre las capas. En cuanto a la C, se refiere a las diferentes componentes que conforman el vendaje. Con ellos los podemos diferenciar en monocomponente, cuando el vendaje está realizado por un solo componente, como su nombre lo dice, por lo que se usa una o varias vendas inelásticas o de corta o larga tracción. Y multicomponente, cuando el vendaje está realizado por diferentes componentes, como por ejemplo una venda de compresión junto con un almohadillado con algodón. Esto también se habla de un componente dual, que se refiere a un multicomponente compuesto de una venda de corta tracción y otra de larga tracción. Por otra parte, la E se va a referir a la elasticidad y rigidez, y la tenemos representada en la imagen que vemos en pantalla. Entonces, la elasticidad es la capacidad de un producto de deformarse y volver a su estado anterior.
Y basándonos en esto, las vendas se pueden diferenciar en vendas inelásticas, que estas van a ser las que van a tratar de extenderlas, o van a ser, al tratar de extenderlas no lo permiten, o su capacidad de extenderse es muy pequeña, siendo menor al 30%. Vendas de corta tracción, que al extenderlas de su máxima capacidad pueden aumentar de tamaño entre un 30 y un 90%. Y las vendas de larga tracción, que al extenderlas a su máxima capacidad pueden aumentar de tamaño entre un 100 a un 140%. La siguiente, por favor. Y ahora pasando a lo que sería la técnica de vendaje, esto se puede hacer circular o en estética, dependiendo de la forma que tendrá visualmente. En este caso les voy a explicar el circular. Para empezar, como ya pueden notar, en las imágenes se trata de un vendaje multicomponente con las almohadillas de algodón. Entonces, para colocar la venda, primero debemos saber que no hay que estirarla. De hecho, la fuerza que se aplica para estirarla, por así decirlo, es mínima, porque de lo contrario vamos a ejercer más presión y vamos a cortar la circulación de la extremidad. Considerando esto, vamos a comenzar a colocar la venda desde el pie, específicamente en la cara dorsal, pero no hasta los dedos, nada más en la cara dorsal, los cuales deberán quedar libres, deben quedar libres los dedos. Esto se representa en la primera imagen, como lo pueden ver. Después, en la segunda y la tercera imagen, vemos que la venda la bajamos en diagonal, pasando por el arco plantar y hacemos una vuelta completa para cubrir los metatarsos. Y posteriormente le daremos otras 2 vueltas y terminando de cubrir el empeine. Posteriormente debemos abrazar el talón en forma de 8 y como se ve en la imagen 4, para hacer esto, al terminar la última vuelta en el dorso del pie, vamos a bajar la venda en diagonal hacia la parte posterior del talón, lo cubrimos y subimos nuevamente en diagonal. Es importante destacar que en este paso se cubren los maleolos y debemos cuidar que no se formen arrugas en la venda. La siguiente, por favor. Para terminar de cubrir la base del talón, volvemos a bajar en diagonal y lo rodeamos, como se ve en la imagen 5. Y ahora subimos la venda y empezamos a rodear toda la pierna desde la región supramaleolar en movimientos circulares y rectos, cubriendo siempre la mitad de la venda de la vuelta anterior. Lo haremos hasta que terminemos la venda y la aseguremos con cinta. Esto lo vamos a apreciar en la imagen 6. Cabe destacar que una vez acabado el vendaje, esto debe estar 2 dedos por debajo del hueco popliteo. Y en caso de que no sea así, tenemos 2 opciones. Rehacer todos los vendajes en caso de que no hayamos respetado el hecho de solo cubrir la mitad de la vuelta anterior, o agregar otra venda iniciando en el sitio donde habíamos terminado con la anterior. Y esto lo represento en la imagen 7. Y esto sería básicamente la técnica. En el caso de la técnica en espiga es básicamente lo mismo, pero en lugar de subir recto en la pierna, se hace de forma diagonal y se van cruzando en la parte anterior de la pierna y entonces se forma una imagen en espiga como la podemos contemplar en la imagen 8. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a pasar a la preparación del lecho de la úlcera para su cicatrización y para ello usamos el acrónimo TIME, que fue acuñado por Falanga y colaboradores. La T va a hacernos referencia a quitar el tejido necrótico o no viable con el fin de disminuir el riesgo de infección y eliminar las células senescentes. Para ello, primero debemos limpiar la úlcera y para este fin es suficiente el uso de solución fisiológica, aunque también se pueden utilizar apósitos con plata y entre otros, ahorita no los recuerdo. Después de la limpieza pasamos al desbridamiento del tejido muerto y existen diversos métodos para realizarlo. Lo más usado en nuestro medio son el quirúrgico y el mecánico, pero el último, el mecánico, tiene como desventaja que es muy doloroso. Entonces también existen los del tipo enzimático y autolítico, y en casos raros se ha usado el biológico con larvas. Pero todos estos tipos de desbridamiento se encuentran resumidos en la tabla que tenemos a la derecha. La siguiente, por favor. Ahora bien, la letra I nos va a hacer referencia al control de la infección. Para esto vamos a considerar que casi todas las úlceras se encuentran contaminadas por bacterias, pero no son capaces de replicarse y por ende no alteran la cicatrización. Por ello no es útil hacer cultivos. Sin embargo, existen casos en los que las bacterias sí logran replicarse y esto lo podemos detectar gracias a que el tejido de granulación se vuelve friable.
de color grisáceo y aumenta el exudado, el cual tiene, pues vamos a presenciar mal olor y además aumenta el dolor y la úlcera no responde al tratamiento adecuado. Se llega a este punto cuando las bacterias superan las 100.000 por gramo de tejido, si no mal recuerdo, y entonces sí será necesario un cultivo de antibiograma. Por otra parte, la M, pasamos a la M, se refiere al balance de la humedad, lo cual se logra utilizando apósitos que retienen parte del exudado en el lecho de la úlcera. Para lograr esto tenemos distintos tipos de apósito. Ahorita se los describo. Los hidrocoloides, que estos van a ser una mezcla de carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina. Estos son apósitos adhesivos y bastante oclusivos que no se recomiendan en úlceras infectadas. Y al ser solo moderadamente absorbentes, se pueden usar en úlceras ligeramente exudativas o cuando se requiera realizar un desbridamiento autolítico. También tenemos a las espumas de poliuretano, que estas consisten en una mezcla de poliuretanos y acrilatos con otras sustancias que conforman una capa externa hidrofóbica y una interna hidrofílica y absorbente. Además, al ser apósitos semioclusivos, se pueden usar en úlceras infectadas. En el caso de los alginatos, están compuestos por alginato sódico extraído de algas pardas y tienen una gran capacidad absorbente, por lo que se emplean en úlceras muy exudativas y además tienen propiedades hemostáticas, lo que las hace muy útiles para pacientes anticoagulados, con úlceras sangrantes o tras realizar un desbridamiento. En cuanto a la hidrofibra, estos son apósitos formados por microfibras de carboximetilcelulosa pura, y estos además son los más absorbentes y se usan en las úlceras más exudativas. Y al último, pues encontraríamos los hidrogeles, que estos son preparados que contienen mucha agua mezclada con polisacáridos y polímeros sintéticos. Estos los podemos encontrar en gel o láminas y tienen una mínima capacidad absorbente, por lo que se usan más en úlceras secas o para facilitar el desbridamiento autolítico. Y ya por último pasamos a la E, que esta nos va a referir al borde de la úlcera, el cual debe encontrarse en condiciones óptimas para la cicatrización. Y eso lo logramos evitando que se macere cuando las úlceras son muy exudativas y desbridando los bordes de la misma en caso de que estén esclerosados. La siguiente, por favor. Ahora bien, como parte del tratamiento médico, también podemos utilizar fármacos que nos ayuden a la cicatrización de la úlcera. Uno de estos fármacos es la pentoxifilina, la cual aumenta la microcirculación y ayuda a oxigenar los tejidos isquémicos y disminuye la viscosidad sanguínea y la agregación plaquetaria. La dosis indicada para este medicamento es de 400 miligramos cada 8 horas y es muy importante destacar que está contraindicada en casos de pacientes con infarto agudo del miocardio, falla renal o hepática y hemorrágicas. Y la siguiente, por favor. Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico, el cual consiste en la ablación endovenosa con láser, que esta es una técnica percutánea mínimamente invasiva en la que la vena lesionada se caracteriza mediante la ayuda del ecodoppler y se realiza su ablación con energía láser. Este procedimiento pues es ambulatorio, en el cual primero procedemos a realizar la asepsia y antisepsia de la zona, así como la colocación de campos estériles. Esto teniendo en cuenta que hemos tomado todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de la herida y por ende ya tendremos colocado todo el equipo de protección. Posteriormente vamos a utilizar un anestésico local en el área en el que el catéter entrará hacia la vena normal y utilizando el transductor de ultrasonido vamos a ubicar la vena. Después haremos una pequeña incisión en la piel y procederemos a insertar el catéter hasta llegar a la luz de la vena normal y todo esto, o sea, haciendo todo esto guiándonos con el ultrasonido. Ya que estamos en la luz, vamos a insertar el electrodo a través del catéter y exponemos la punta del electrodo en la luz de la vena, jalando un poquito el catéter. En este punto debemos infiltrar más anestesia local alrededor de la vena y posteriormente procederemos a la ablación, liberando la energía del electrodo. Y cuando ya hayamos terminado la ablación, retiramos por completo el catéter y el electrodo y aplicamos presión en la zona para evitar el sangrado. Después podemos colocar un apósito y ya que no requiere sutura, ya habremos concluido con el procedimiento y esto aproximadamente pues, nos va a durar 1 hora. La siguiente, por favor. Pasamos a las complicaciones. La siguiente. Para las complicaciones, la principal sería la infección de la úlcera y la dermatitis.
y con mucho menos frecuencia la trombosis venosa profunda. En casos muy raros puede presentarse un epitelioma espinocelular de los bordes de la úlcera. La siguiente, por favor. Pasamos con el pronóstico, que en general el pronóstico de esta patología es favorable, pero esta patología tiene como característica que suele haber exacerbaciones y recurrencia. Y la siguiente. Y esta sería mi bibliografía. Ok. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a úlcera varicosa? Sí me escucharon, ¿verdad? Sí, doctor. Parece ser que no hay dudas ni preguntas, ¿no? Bueno, aquí la dejamos por hoy. Nos vemos el próximo martes. Que pasen buen fin de semana. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias.